Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres que ore por ti, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si requieres una lectura de tarot personalizada conmigo, están mis datos de contacto en la descripción y en el primer comentario de este video. Te quiero muchísimo, Sagitario. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones, mi querido y mi querida Sagitario. Bueno, mantén la calma, te dicen tus guías espirituales. Confía en el amor que hay dentro de ti y en el amor de las demás personas. Y no olvides que el amor es lo único constante, lo único que permanece en el universo. Definitivamente a que sí, que sí. Bueno, hay ciertas personas que a ti tal vez te dijeron, no, si tú no haces esto no puedes, si tú no dices esto no puedes, si no puedes. Sí, tú puedes solito, puedes solita, puedes avanzar y más de lo que tú te imaginas definitivamente. Así que cree muchísimo más en ti, te están diciendo tus guías espirituales en este día de hoy. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bueno, escribe diciendo yo avanzo, yo me valoro y yo me supero, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Vamos con nuestras lecturas para parejas, solteros y para economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, cariño mío, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas para ustedes el día de hoy. Comencemos con nuestras parejas. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo para ti. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que te ama. Es una persona que, mira, ha superado muchas cosas, muchas dificultades para estar contigo, porque al parecer hay ciertas personas que no han estado de acuerdo con esta relación de ustedes. Es una persona que inclusive diría yo, se ha enterado de infidelidades, se ha enterado de cosas, o le han dicho o ha visto cosas, pero se está haciendo de la vista gorda. La de la vista gorda dice, no, yo no voy a renunciar a mi persona especial, no voy a renunciar a mi Sagitario, por mucho que me digan, por mucho que sea bueno. Dice que absolutamente no. Quisiera que tú, no sé, contaras con él y con ella para resolver todos esos problemas y dificultades que tú tienes en este momento. Dice que a veces te quedas demasiado callado, que te ve demasiado cabizbajo, cabizbaja, y que quisiera ser más parte de tu vida. Piensa que estás demasiado sumergido, sumergida en tus problemas personales, económicos, familiares, y que la verdad a ratos como que no te da mucha cabeza para poder llegar a tener una buena relación, no solamente con él o con ella, sino con cualquier persona, dice. Bueno, mira, hay ciertas personas del entorno de ustedes que no están para nada de acuerdo con esa relación. Les hacen el feo al uno, al otro. Hay tantos problemas y dificultades que la relación de ustedes tiene ese riesgo, tiene ese peligro de ruptura ya, porque a ratos las cosas no se han visto muy claras, porque hay demasiados chismes alrededor, porque hay demasiados intereses encontrados. Entonces yo creo que sería bueno hablar entre ustedes y ver realmente qué es lo que quieren, si van a luchar por este amor, si van a dejar que las cosas pasen, fluyan solas. Bueno, ya es decisión de ustedes decidir lo que realmente quieren con esta relación. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, lo que pasa es que ustedes no parecen pareja, parecen como dos islas aparte. Cuando se reúnen sí pueden tener sus momentos de pasión y toda esa cuestión, pero después se convierten como en rivales, como no sé, la situación no está muy buena entre ustedes. Deberían hablar mejor, deberían cuadrar mejor sus cosas definitivamente. Bueno, mira, te dice que en este momento la relación de ustedes
¿cómo te digo? Le hace falta es como esa chispa, como esa llama, como esa primera vez que se vieron, que se conocieron, que se besaron. Eso les hace falta aventura, les hace falta, no sé, como pasión, les hace falta algo, como vida, le hace falta a esta relación definitivamente. Mira, lo que haya hecho el uno o lo que haya hecho el otro, lo que hayan sembrado en el uno en el otro, ya mismo lo comienzan a sembrar, ya sea positivo o negativo para esta relación. La verdad es que tú sabes exactamente, tú tienes como ese tercer ojo abierto, como esa intuición abierta, la tienes perfectamente y sabes lo que va a suceder, sabes lo que va a pasar con esta relación. Y si ya lo sabes y quieres que las cosas mejoren en tu relación, actúa, habla, lleguen a acuerdos con tu persona especial, hablen con las personas que realmente se oponen a esta relación. Bueno, ¿qué es lo que les pasa con nosotros? ¿Por qué se oponen tanto? ¿Les hemos hecho algún daño? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, o simplemente es ganas de molestarnos nuestras vidas. Bueno, entonces es momento de tomar decisiones firmes para poder avanzar en esta relación. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo las riendas de mi vida, mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación. Avanza, ya sea en un sentido o en el otro, pero avanza, ya no te quedes ahí estancado con esta persona, porque la verdad es que si no actúas, las cosas ni empeoran ni mejoran definitivamente. Bueno, escribe hecho está en los comentarios de este video. Te mando un abrazo gigante, mi querido, mi querida Sagitario. Bueno, ahora vamos con los solteritos y las solteritas. Vamos a ver qué me le dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Mira, hay cierta situación con un ex o con una ex que aún te hace esas escenas de celos, o tú sientes mucho celo por esta persona. Es una persona de la cual tú te sentiste engañado, engañada, y que lo veías o la veías de una forma diferente y como que se cayó de un pedestal donde estaba este personaje. Bueno, yo te digo que esto es momento de que ya lo superes, de que ya hagas un quiebre con esta situación, con esta relación, con esta persona. Yo sé que las cosas no se han dado nada bien para ti, que tal vez hubo una ruptura bastante trágica, bastante caótica con este personaje, pero también es momento de que tú avances, hagas un cierre tú mismo, tú misma, y ya le eches tierrita a esa situación. Bueno, en cuestiones de dinero, mira, súper bien para ti. Hay tal vez una situación negativa que estabas viviendo, pero todo comienza a avanzar a pasos tal vez no tan grandes como tú quisieras, pero comienza a avanzar definitivamente. En tus sueños vas a tener una revelación, se te va a dar una respuesta que tú estás esperando en este momento. Bueno, definitivamente a que sí, que sí. Hay personas que tal vez tú consideras que están como a tu cargo, que son como menores que tú, algo así. Bueno, vas a tener que hablar con estas personas porque tal vez necesitan una ayuda, necesitan un apoyo, un consejo de tu parte. No les niegues o no te niegues a ti mismo la posibilidad de esa ayuda a esas demás personas. Confía más en lo que tú sabes, en lo que sientes, en lo que presientes, porque tú ya tienes las respuestas para lo que tú necesitas resolver en este momento. Sé tu propia prioridad, toma las decisiones basados no en el egoísmo, sino en el amor propio. Sé tu propia prioridad, te repito, en este momento. Si quieres escribir algo en este momento en los comentarios de este video, bueno, escribe: yo avanzo, yo me supero y yo me pongo de primero, soy mi prioridad. Es bonito así de esa manera, porque si tú estás bien, los demás estamos bien, los demás sanamos. Cuídate tú y verás que los demás también nos cuidamos junto contigo. Bueno, o escribe hecho está en los comentarios de este video, como tú quieras, pero reafirma las cuestiones para que se hagan realidad en tu vida. Vamos a ver en cuestiones de dinero, mis queridos Sagitarios de fuego, lo que me les sucede. Bueno, hay cierta situación con la cual tú debes romper definitivamente para que las cosas comiencen a avanzar. Ya ser más prudente con tus gastos, ser más prudente con lo que haces, con lo que hablas, con lo que dices, con los proyectos que tú tienes, para que otras personas no las echen a perder, no las estorben.
Si el lugar de estudio, de trabajo, de inversión donde tú estás no es el lugar que realmente tú quieres estar, no es lo que tú siempre has querido hacer, bueno, no te digo que sueltes lo que tienes ahora de tajo, sino que hagas un proyecto, comiences a dar pasos grandes o pequeños hacia allá y no te niegues a hacer realidad tu sueño que siempre has tenido. En menos de lo que tú pienses, vas a estar realizando esa actividad, ese sueño, ese estudio que tú siempre has querido. Definitivamente, cuídate mucho de un hombre que es bastante malo, que es bastante controversial en tu vida, no solamente en tu vida económica, sino también en tu vida en general. Y no tienes por qué sentirte culpable si los demás no avanzan como tú has avanzado hasta este momento. Ya cada quien tiene su camino, cada quien tiene su proceso. Y no te fijes que el que tuvo más, que el que tuvo menos, no te fijes, tú sigue adelante, si tú avanzas, también los demás avanzamos. Y recuerda que tus pensamientos son totalmente milagrosos y que están ocurriendo milagros a tu alrededor, pequeños y grandes, pero están ocurriendo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.